usted dice que la eficiencia, claro. La eficiencia, pero ¿cuánto es la eficiencia de un motor diésel? Más económico que kilómetros de gasolina. Sí, pero estamos hablando de economía o eficiencia en términos de consumo. Pero la eficiencia del motor en sí. No, tampoco. Es mala, pero nunca tanto. ¿Cuánto es la eficiencia de un motor diésel? Porque estamos metidos en el diésel. ¿Cuánto? Pero 22 a 1 es una relación. No, pero eso es una relación de 22 a 1 es una relación, ¿cierto? Pero yo les pregunto, ¿cuánto es la eficiencia de un motor diésel? ¿Los kilómetros por litro? No. La eficiencia. No, es mayor que la eficiencia. Mayor que la del cerebro. También décimo. ¿Pero cuánto es? De hecho, no quema todo el oxígeno. Pero bueno, si respiramos más. No quema todos los hidrocarburos. Y eso que las tecnologías han ido aumentando, ¿cierto? ¿Cuánto es la eficiencia de un motor diésel en porcentaje? ¿Un 80%? En comparación Un poquito a. más. ¿Un poquito más? En comparación al vecino, ¿no? No, la eficiencia como máquina. Ah. 95, 87. No, 95 sería espectacular. Un Todos 80. tiraríamos. ¿Será un 83% por ahí? No, debe andar o anda por el orden de un 40 a un 60%. Pésimo. ¿Y la eficiencia de un motor eléctrico? 100%. Motor eléctrico. ¿Cuánto es la eficiencia de un motor eléctrico? ¿Ah? No existe una máquina que sea 100% efectiva. Yo. ¿Un 80? ¿Un 60%? Usted, ya. ¿Un 60%? El motor eléctrico tiene una eficiencia de un 95%. Así de bueno. Espectacular. ¿Qué se masificó tanto la gasolina y el diésel? ¿Qué era más barato? Si es menos efectivo. Po. Si yo tengo un motor que tiene una eficiencia de un 95% y una que tiene un 40, 30. ¿Y la vida útil? ¿Cuál es la vida útil? Por ejemplo, la vida útil de la batería y la vida útil del mismo motor. No, pero estamos hablando de un motor, no de un componente. Pero el motor No, diésel pero puede como ser está- eterno con un estamos buen comparando mantenimiento. con un vehículo eléctrico. Puede durar Nada toda es la vida. eterno en el mundo, es una canción, no una ranchera. Sí, pero puede durar mucho con Sí, un bueno, buen, la ranchera. con un buen mantenimiento. El mantenimiento, pero yo también le puedo hacer un mantenimiento a un motor eléctrico. Pero más caro. Todo qué más más caro, caro? porque las baterías tienen su vida útil pues, en horas de trabajo. Ya. Y eso viene por cada, de fabricante, cada batería le dice cuánto es lo que dura. ¿Y si lo enchufo? ¿No? ¿Y si lo enchufo? Y si lo enchufa mal, también va y la si no forma- sigue, y si no sigue el procedimiento que le indica el fabricante, Sí, del motor, no de un componente, po. Estoy hablando de un motor. Está inyectando azúcar a tu cerebro. Yo voy a ver un reportaje. es más contaminante los De- vehículos eléctricos que los diésel. O sea, en base a las baterías sí, ¿cierto? Pero una vez vi un reportaje. Usted no sé si le suena un nombre que se llama Aquí se los motores a apellido agua. Rockefeller. ¿Mm? Ese tipo de. Sí, un pobre, el hombre más millonario del mundo en su momento. ¿Cuál, el Rockefeller? Compañía, monopolio y todas esas cosas. Guerra, y todas esas cosas. Bueno, la guerra siempre es donde sale más adelante con la Claro. Y decía que él inventó la teoría de que el combustible diésel o bencinero es fósil. Dijo que era fósil. No. O sea, todos sabemos que es un combustible fósil, ¿cierto? Se supone que. Se supone que es fósil. Es refinado. Es claro, refinado, obviamente. Pero no es. Pero se supone que es fósil. Se supone. Entonces, si es fósil, se supone que en algún momento se debería acabar. Pero no se acaba. Milagrosamente. ¿Cuántos dinosaurios existieron? Sí, o sea, cuando los dinosaurios eran petróleo, no es así. No. Ahí hay cosas. Bueno, siguiendo con el tema, aparte de los dinosaurios. Tenemos un sistema
SCR, ¿ya? Reducción selectiva de contaminantes, y ahí tenemos uno, ¿cierto? Que es la urea, ¿cierto? Mundialmente conocido o por el marketing como AdBlue. Dice que los sistemas de inyección de urea, conocidos como SCR, funcionan inyectando una disolución de urea sintética con agua destilada, ¿cierto?, en la línea del escape, a través de un sistema de inyección diseñado para cada vehículo. Este sistema de inyección, para que ustedes sepan más o menos, esta urea se inyecta en el sistema de escape a una presión más o menos de 5 bar. Eso es más o menos la presión de la inyección de esta urea, ¿ya? A través de este sistema diseñado para cada vehículo, esta solución es conocida como AR32 AdBlue, y al momento 5 bar, 5 bar, más o menos, ¿ya? Y esto está diseñado obviamente para evitar que estos gases nocivos que salen producto de la combustión salgan al medio ambiente, ¿cierto? Principalmente las emisiones de NOx. ¿Qué son los NOx? Óxido de nitrógeno. Los óxidos de nitrógeno. Y la pregunta del millón, ¿por qué lo quieren eliminar? ¿Por qué queremos bajar eso? Esas emisiones son dañinos, ¿cierto? ¿Pero qué producen? Producen cáncer, irritaciones de las vías respiratorias, lluvia ácida, ¿cierto? Y todos esos componentes, aparte de los CO2 y todas esas cosas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo funciona este sistema? Nosotros tenemos nuestro motor diésel, ¿cierto? Admite aire, inyecta el combustible, se autoinflama con la presión, o sea, con la temperatura del aire, y sale esto, obviamente, por el turbo. ¿Y qué es lo que pasa? Tenemos un catalizador, tenemos un DPF, y ahí, entre medio de la línea del escape, tenemos nuestro inyector de AdBlue. ¿Y qué es lo que pasa? Salen estos gases contaminantes, se inyecta este AdBlue, ¿y qué es lo que hace? Neutraliza este NOx, ¿cierto? Haciendo los gases prácticamente inocuos, ¿cierto? Esa es la misión del AdBlue. Ahora, el AdBlue, como decía el enunciado, tiene un porcentaje de agua destilada, ¿cierto? Más urea. Al inyectarse dentro del motor se descompone esto. O2. Se descompone esta AdBlue, ¿cierto? Hay O2, CO2 y amoníaco. Y es tóxico. Pero se descompone adentro de la línea del escape, ¿ya? Producto de las temperaturas, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace este amoníaco? Limpia. Neutraliza estas partículas, como decía el compañero ahí, y los transforma en nitrógeno, agua, CO2. Eso es lo que hace, ¿ya? Dice que el AdBlue es un sistema de depuración de gases por sobre todo del NOx en los motores diésel que son emanados en mayores cantidades a nuestro medio ambiente. Es por lo que anterior la industria automotriz ha ideado un nuevo sistema para controlar. O sea, técnicamente, ahí se me faltó una pregunta hacerle. ¿Por qué se forma el NOx? Por lo menos los carburos que no sería más. ¿Cómo se forma este NOx? Por las altas temperaturas. La presión, ¿ya? Por las altas temperaturas. Por las altas temperaturas. Acuérdese de lo que dijo usted, ¿cierto? Más que un gas. Este- un gasilero, ¿no? Lo que pasa es que, mire, tenemos dos factores, ¿cierto? Tenemos nuestro querido motor Otto y nuestro querido motor diésel, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Para que este diésel se inflame, necesitamos temperatura, ¿cierto? Por consiguiente, ¿cómo logramos una mayor temperatura dentro del motor, en el cilindro en este caso? Aire. O sea, tiene que haber aire, ¿cierto? Pero ¿cómo logramos que este aire llegue a tal temperatura que se inflame este diésel? Una compresión alta.
con una compresión alta. ¿Y cuánto es la compresión? La relación de compresión de un motor diésel. Era 14. 14, ¿ya? 5,7. ¿Qué dijo? 14 a 1. 22-1. Pero hay vehículos que son más altas las compresiones. 24-1, 25-1, 27-1. ¿Eso qué significa? Eso se transforma en eficiencia, ¿cierto? En mayor potencia, evidentemente. Cosa que no lo tienen los vehículos bencineros. ¿Por qué? ¿Cuánto es la relación de compresión de un vehículo o de un motor Otto? 10, 12, a 1. Yo creo que esa está muy alta. ¿Cuánto es la relación de compresión de un motor Otto? 9 a 1. 8 a 1. 8 es a 1, ¿cierto? 9 es a 1, 10 a 1, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si aumentamos la relación de compresión en un motor Otto? Porque uno dice, sí, pero el motor diésel es 27, me dijo el profe, a 1. ¿Y por qué tan baja la relación de compresión de un motor? Porque trabaja de otra manera. Porque si ¿Ah? no, Trabaja de otra manera el motor bencinero a un Es por lo que dice este gallo. falsa degradación. Sí, po. Es porque si aumentamos la relación de compresión, ¿qué es lo que pasa en la fase de admisión de un motor Otto? Entra una mezcla, que es aire con benzina, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa con eso? Si nosotros aumentamos esa relación de compresión, esta mezcla se autoinflama antes que salte la chispa. Ese es el problema más grande. No. El octanaje es la capacidad del combustible de antidetonarse. La resistencia. Por eso, en nuestro país, nuestro querido Chile, tenemos 4 combustibles. Que tenemos el diésel, bencinas de 93, 95 y 97 octanos. ¿Qué es lo que pasa? Y la V-Power. V-Power en su momento, ¿cierto? Y le dan V-Power color. te da 5.000 millones de HP. Llega a fin de mes, todo le echan V-Power. Exactamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo o el fabricante de un vehículo, cuando yo abra la capa de la gasolina, me dice 97 octanos, no es por capricho de él. Es porque es un motor mucho más comprimido. Por consiguiente, si yo estoy corto, le voy a echar 20 lucas 93. Po. Evidente, po, ¿cierto? Porque me va a cuidar el bolsillo. Pero ¿cuál es el problema? Va a detonar antes. Va a detonar antes. Por consiguiente, se va a adelantar el salto de la chispa. Y va a tener un déficit de potencia. Y usted, para compensar esa falta de potencia, ¿qué es lo que va a hacer? A pisarlo más. Va a pisar más, po. O sea, el acelerador. ¿Cierto? Va. Va a pisar más el acelerador. Por consiguiente, ¿qué es lo que va a hacer? Agrandar el pulso de inyección del inyector, obviamente. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a gastar más combustible. Y usted lo que se va a ahorrar, ¿cierto? En plata, igual va a tener que repostar antes. Porque va a tener que obtener la misma potencia, va a querer hacer lo mismo que hacía con el otro combustible. ¿Ya? Esa es una moral. De Una- 97 a 95 no es tanto la diferencia, igual hay diferencia. Siempre hay diferencia. Siempre hay diferencia. Ese es el índice de detonación del combustible de la benzina, el octano. ¿Y el diésel? Tenemos un puro diésel, estamos claros. ¿En qué se mide? En cetano. Este caballero sabe. Un like para usted. Eso, Ahora que es mecánico no vale, ¿no? claro, todos somos mecánicos. Claro. Dice que en el interior del motor se hace arder el gasoil con altas presiones y temperaturas para ahorrar el máximo de combustible con un exceso de aire. Si esto lo extrapoláramos a un motor Otto, prácticamente, ¿qué diríamos? Que siempre trabaja con mezclas pobres, ¿cierto? Porque se inyecta lo mínimo de combustible, ¿cierto? Pero con una cantidad de aire estratosférica, ¿cierto? Entonces prácticamente no estaría geométrica esta mezcla, ¿cierto? Sino que estaría con exceso de aire, o sea, tendería a estar pobre.
Dice que esto provoca que en el proceso químico que tiene lugar en el cilindro se produzcan óxidos de nitrógeno, que no interactúan con el hidrógeno y el carbono presente en el hidrocarburo. Por eso estos gases salen, no interactúan en el proceso de combustión. El diésel es un hidrocarburo compuesto por hidrógeno, carbono y oxígeno. Si tanto el diésel como la combustión fuesen perfectas, cosa que ya hablamos que no es perfecta, ¿cierto? Tras la combustión debería salir por el tubo de escape dióxido de carbono y H2O. Sin embargo, además que la reacción química no es completa, el combustible tampoco es puro. O sea, el combustible es contaminado. Es por ello que se producen más emisiones contaminantes. De hecho, nosotros nos jactamos de tener un combustible súper puro, ¿cierto? La nada viva, todas esas cuestiones. Pero no es un combustible de excelencia. Es mejor que el de Argentina. Sí, pero es que en Argentina tenéis dos diésel. Sí, porque esa Tenía el por la premium y tenía el ordinario, que es el normal. y eso es por la capacidad de cetanaje. De cetanaje. No, y el índice de azufre. Límite de emisiones bajo las normas de emisiones. En base a las normas de emisiones, ¿en qué normas estamos nosotros metidos? Las normas euro, ¿cierto? Y tenemos la norma euro 1, 2, 3, 4, 5 y ahora estamos en la norma euro 6. ¿Ok? Dice que las variantes del sistema de inyección de urea, esto va en relación a cada fabricante automotriz. Esto incorporan en un solo sistema el DOC, que es un sistema catalítico de oxidación, el SCR, que lo acabamos de ver, ¿cierto? Y el DPF. Y hay otros que lo fabrican de forma separada. Todos estos componentes los tenemos en el escape para bajar todos esos gases que salen producto de la combustión. O sea, es súper nocivo. De hecho, en algunas películas salen que le ponen tubo de escape en la ventana y los matan. Es verdad. ¿Cierto? Le digo que en algunas películas, ¿cierto? El viejo saca una manguera del tubo de escape y lo mete dentro de la habitación. El mejor suicidio. Claro, mira, hablando de suicidio. Vamos a hablar la vieja. Cuando molesta mucho la vieja. Claro. Pero todos con el mismo fin, eliminar el NOx y emanar solamente agua, nitrógeno, ni siquiera material particulado. Pica el ojo, primero sí, cuando se... Sí, se irritan. Sí, y la garganta. También, Antes de por eso es tan nocivo, ¿cierto? Ahí tenemos, más encima, otro componente más. Que tenemos una válvula EGR, que después vamos a hablar, pero a grandes rasgos, ¿qué es lo que hace? Mete una porción de gases ya quemados directamente a la admisión. ¿Ok? Después vamos a hablar de eso. Ahí tenemos un sistema de AdBlue, ¿cierto? Ahí tenemos la entrada del tubo de escape proveniente directamente de la descarga del turbo. Y ahí tenemos el NOx, el CO, el material particular y los hidrocarburos. Tenemos el filtro de partículas, que ¿cuál es la misión? Retener el material particulado. Porque a diferencia de la benzina, en la benzina tenemos material particulado. No, pues tendríamos Prácticamente bajísimo el índice. Podríamos decir que es 0. ¿Ok? Tenemos nuestro inyector de AdBlue, nuestro sensor de óxidos de nitrógeno, tenemos sensores de temperatura, tenemos un catalizador de alta eficiencia y después tenemos un silenciador. Este sistema es un depósito que es especial, chiquillos, no se vayan a equivocar, ¿cierto? Hay gente que se equivoca de pistola y le mete diésel al sistema de AdBlue y viceversa. Así que hay que tener esa precaución. De hecho, en los estanques dice solamente urea, a la 32 o AdBlue, porque existe la confusión que las personas que por primera vez están cargando el combustible meten las pistolas en los sistemas. Viceversa, el de AdBlue en el de diésel y el de diésel en el de AdBlue. Pero la entrada para el estanque es más gruesa igual. ¿Dependiendo de la pistola? ¿Se sabe? Sí, el día viene, venimos todos cansados, entonces... Pero las pistolas que no son para los camiones son delgadas, po.
Entonces cae de más en el sistema. Entonces, para que tengan esa precaución. ¿Ok? Ahora, el problema más grande, si ustedes se confunden, ¿qué es lo que pasa? En vez de inyectar la urea, va a inyectar el diésel. No, esa cuestión se va a destruir. Se va a perder. Se va a perder. La densidad es diferente, ¿no? Yo no cacho, usted la densidad es diferente. Sí, porque uno es base, o sea, es una aleación con agua destilada y el otro es combustible, ¿cierto? En el caso, si yo le he hecho AdBlue al estanque de combustible, ¿qué es lo que pasa? Y la urea es más pesada, por consiguiente se va directamente a la parte inferior y es lo primero que pesca el chupador, ¿cierto? Entonces, obviamente ese motor no va a funcionar, se va a detener. Obviamente, ¿por qué? Porque también, vamos a ver un poquito más adelante, esta urea tiene otras propiedades. ¿Puede detonar en el escape el diésel? ¿No? Se inyecta... Sí, pues por la temperatura. De hecho, sí, acuérdense cuando se le revienta un turbo se inflama el escape. ¿Coreto? ¿Coreto? ¿Ah? ¿Coreto le pasó eso? Sí. Sí. En Cuba, ¿no? Sí. Entonces, el diésel sí se puede inflamar en el escape, ¿ya? Al igual que el aceite. ¿Ok? Ahora, tenemos ahí un par de sensores de temperatura. ¿Qué misión tienen esos sensores de temperatura? ¿Mm? Medir la temperatura. Bueno. ¿Pero qué más? Pac, pac. ¿Qué función? Sí. ¿Por qué tenemos...? Tiene un delta, ¿cierto? De la entrada y la salida. ¿Qué pasa si este sensor de temperatura de la entrada sobrepasa el nivel máximo? ¿Qué significaría? Este sensor que está acá arriba tiene un límite, ¿cierto? Tiene unos parámetros, ¿cierto? 200 grados, 300 grados, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si llega y usted mete la herramienta escáner y detecta que tiene 400 grados o le sale fuera de rango? ¿Qué podría pasar? Está obturado el sistema. ¿Eso qué significa? Que esos filtros, ese sistema, ese DPF, está obturado hasta las masas, ¿cierto? ¿Y usted cómo lo va a sentir en el vehículo, en la máquina? ¿Cómo lo va a sentir? Pérdida de potencia. Los diésel no se ahogan. Va así como a presión, que le cuesta... Usted va a sentir el vehículo flojo. Le cuesta levantarlo, ¿no? Sí, pues, tiene pérdida de potencia. Y es por eso que cuando esto está con problemas, o el filtro que está aquí, el catalizador por oxidación, está obturado, tiene esas diferencias tan grandes, ¿cierto? Obviamente que la entrada va a ser mucho más caliente que la salida, ¿cierto? Producto de la emanación de los gases contaminantes. Pero si supera el límite, significa que hay un catalizador que va a estar obturado. ¿Ya? Entonces tienen que tener esa precaución. ¿Ya? Cuando uno note que no levanta, mantener una marcha baja, más revolucionado hasta que se destape, ¿no? Guardo parte. Bueno, ahí vamos guarda esa respuesta, porque después vamos a dar una conclusión. ¿Ya? Lo otro, el sistema de AdBlue, bueno, sí es verdad que se ve el estanque, el depósito, obviamente en otro componente está el módulo, ¿cierto? Sensores, y tenemos la línea, ¿cierto? Que va a la inyección de urea. En algunos casos tenemos solamente el envío, y en algunos casos tenemos retorno. No todos son iguales, ¿ok? Para que tengan esa diferencia. ¿Ok? Y lo otro, que el sistema de AdBlue se refrigera, estoy hablando de camiones y tractocamiones, se refrigera aquí, en el estanque de AdBlue, va un serpentín y va refrigerado con el mismo refrigerante del motor. ¿Y por qué? ¿Por qué se refrigera? Porque si no se hace así como una piedra, como una Se sal. hace como una piedra, Se ¿cierto? solidifica. Una sal. Se solidifica, ¿cierto? Pero algo mucho más fácil.
¿Por qué? Porque se solidifica, ¿cierto? No estando en estado líquido, sino cuando de repente usted tiene una fuga en el filtro o en el microfiltro, Como a temperatura ambiente. a la temperatura ambiente queda como una piedra, queda como sal, ¿cierto? Pero por algo más fácil. ¿Por qué? ¿Por qué aquí yo les dije que iba un serpentín y se refrigeraba con el mismo refrigerante del motor? ¿Al ¿Por qué? final los gases que salen por el escape? No, porque eso está en el estanque. Ese serpentín está ahí, en el depósito, en el estanque. ¿Por qué necesita refrigerarse? Para que no se evapore, ¿no? Pero... No, para que no se evapore. Para que no se endurezca. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que no se solidifique en el estanque. Para que mantenga su densidad. Para que mantenga su densidad. Por el punto de No, porque es congelación. una solución, ¿cierto? Es una solución, ¿cierto? Es una mezcla. Está mezclado con... Pero es porque tiene agua, po. Es en base de agua. Acuérdense que es una solución Para que no hiela. que es lluvia. No. Orina Es para que no se congele. A los menos 5. Por eso por su Sí, pues. ¿Por qué? Porque tiene en base a agua destilada. ¿Y cuál es el rango de operación del agua? De 0 a 100 grados. Nada más, limitado. ¿Cierto? Por eso, en algunos casos, no estoy hablando de vehículos, estoy hablando de maquinaria, de camiones, ¿cierto? Llevan ahí un serpentín. Ahora, ahí tenemos la variante en base a las normas euro. ¿Ya? Obviamente cuando empezaron las normas euro, empezaron cada vez a acotar más los límites. ¿Y cuáles son los límites? Empezamos La mente. con 10 gramos de NOx por kilowatt hora. ¿Cuánto? Y el material particulado, 10 gramos por kilowatt hora. Así de grande era. Nosotros decimos 10, un poquito así. Pero obviamente es mucho. Y obviamente, ahí en base al gráfico, después nacieron otras normas euro. Tenemos la norma euro 2, que más o menos 0,15 material particulado, gramos de material particulado por kilowatt hora. Después 10, la euro 3. ¿Cierto? Y así sucesivamente. Todo lo que hacemos es para evitar esta contaminación al medio ambiente y a nosotros mismos, producto de las cosas que hablamos anteriormente, de degradación, problemas de cáncer pulmonar y todas esas cosas. Dice que el DPF tiene una variación. Tras la combustión del motor, la mayoría de los NOx que se generan son óxido de nitrógeno y dióxido de nitrógeno. Y para evitar que salgan a la atmósfera se introduce una cantidad específica en el tubo de escape de urea diluida en agua destilada, logrando reaccionar en el catalizador SCR, para que los óxidos de nitrógeno y el amoníaco se transformen principalmente en nitrógeno y agua y dióxido de carbono, siendo los tres inocuos, y aunque el CO2 es un gas de efecto invernadero, es mucho menos activo que los óxidos de nitrógeno. O sea, técnicamente los dejamos menos mal. Obviamente. Eso es lo que dice la leyenda. Sí, por ahí. Más brillo que la otra. ¿Cómo? Esta prueba se viene con más contenido, ¿sí? Pasamos ya a lo más químico ahora. Claro. ¿Sí? Sí. Componentes del sistema de AdBlue. Depósito de urea. Esto yo jamás lo he comprobado así como dice aquí. Yo le he dicho las cosas que veo en la práctica y las cosas que veo en la teoría. 20.000 Aquí dice kilómetros. que ese No. estanque de AdBlue dura 20.000 kilómetros. Usted andaba piloteando una nave, ¿no? Un bus con AdBlue. ¿Cuánto es el consumo Llegué de aquí por un estanque de AdBlue lleno? Llegué de aquí a Guadalajara. O sea, 1.000 y tantos kilómetros. Menos. Es mucho menos. Yo también. Yo le di la tabla y dije, ¿cómo va a tener 20.000 kilómetros? Es demasiado. ¿Cómo tan maravilloso? Pero ese inyector que tira la urea también tiene que ver los pulsos que tiene Por y a supuesto. base de los pulsos que tiene ver cuánto es lo que consume por supuesto. hora. Ahora, obviamente que también va a ser la envergadura del motor, porque si usted va en un bus, significa que es un motor de más o menos 13.000 centímetros cúbicos por parte baja, ¿cierto?
pero dura 1000 y tantos kilómetros. En ese motor, con ese consumo que más o menos 2. ¿Cuánto le da? ¿2.5? ¿2.7? 2.5. 2.5 kilómetros por litro. Caleta. Es harto, po. Es harto. Comparado con un vehículo, con un motor de un camión americano, que es más tosco, más gastador, que da de repente 1.4, 1.7, es bastante. Acuérdense que punto por punto suma, igual que la Toma más que mi vecino. No sé si tanto, lo mejor decir. Tenemos el inyector de AdBlue, ya insertado en el tubo de escape y antes del catalizador. Pulveriza la cantidad precisa de urea para que tenga lugar la reacción química. Tenemos la unidad de control, que es una centralita que debe calcular la cantidad de urea, lo que estábamos hablando. ¿Y eso de qué va a depender? Tenemos sensores de temperatura, sensor NOx en la entrada y la salida, tenemos sensores de oxígeno, tenemos todo eso, y a razón de todas esas señales que llegan directamente de los sensores, él va a efectuar y va a calcular el pulso de inyección para neutralizar este tipo de gases. Además de informar al conductor sobre la cantidad que queda en el depósito de urea y recomendar el relleno del aditivo antes que se agote. ¿Qué fue? ¿Quién se mandó la cagada? El AdBlue es un químico reactivo basado en un diseño especialmente para utilizarse en sistemas SCR para reducir emisiones NOx. Está certificado por la API Los con cabros ya notaron. especificaciones de pureza y composición mientras no es tóxico, inconveniente, no es flamable, es incoloro y estable, no es riesgoso, fácil de utilizar, no requiere manipulación especial. ¿Sabe qué me acordé de esto? Cuando yo emití mi examen de grado, ¿sabe qué quería hacer? ¿Qué quería hacer del examen de grado? Quería hacer un sistema de AdBlue, pero con orina. Esa cosa me pasó por la mente. No, porque Orina. porque amoníaco. ¿Por qué es amoníaco? Sí. Pero imagínate el olor. Claro, tiene que pasar por el vaso por otro lado. Entonces, eso se me pasó por la mente. Porque ¿de dónde se sacaron amoníaco? De manera natural, de la orina. Por si acaso. El componente amoníaco con agua destilada. Sí, Con amoníaco Sí. también limpio, pues, profe. sí, bueno. Sí, pues el amoníaco limpio. Sí, pues. Las micros en el COVID la limpian con amoníaco. Exactamente. Se espera que el consumo de AdBlue sea aproximadamente el 2% del combustible diésel consumido. Eso va a depender directamente de la recuperación. Dice, proporción de 50 es a 1 con el diésel por cada 50 galones de diésel quemado se utilizará un galón de AdBlue. Es bastante lo que dice ahí. Quizás sabe para qué funciona esto para un vehículo menor. Que las bolsas de AdBlue que traen en algunos vehículos duran como 100.000 kilómetros. ¿Cierto? Ahí tenemos el mismo esquema. El sistema de AdBlue, ¿cierto? El catalizador y el catalizador de oxidación. Filtro de partículas. Ahora, ¿por qué se puede saturar? Ahí está el serpentín. ¿Por qué se puede saturar este DPF? Aparte del catalizador, ¿cierto? Que ya vimos, ¿cierto? Falta de refrigeración. Falta de... No, el catalizador. Ah, catalizador. Claro. ¿Por qué qué? Este catalizador, o mejor decimos, ¿por qué se puede taponear este DPF? Mala combustión, ¿ya? Mala conducción. Mala conducción. Es fundamental. Uno cree, o la gran mayoría cree, no como nosotros que sabemos, ¿cierto? Que mientras más bajos los cambios, va a ser más económico el vehículo, y no es así. Nunca va a ser así. Jamás. Entonces, ¿cuál es el problema? Que todos piensan que pasando los cambios abajo de 2000 revoluciones, el vehículo va a estar espectacularmente económico. Y es un falso del porte de un elefante. El Pero Daniel. eso es más de Por gasolina. consiguiente- po. ¿Ah? Eso es más de gasolina. No correo. No, o sea, sí, Dijo que a lo pero las mejor personas que tienen un iba a dar un diésel también correo lo si se hacen. acordaba. Pero porque piensa que Pero que igual avisaron. Porque Sí, po. dicen la idea es más fuerte. Claro. Dejarlo en el Hasta WhatsApp. RPM. Más altas RPM, ¿cierto? ¿Y por qué necesitamos mayor cantidad de RPM? Va a generar más calor. Para generar más calor. Porque, bueno, después vamos a ver también, para la próxima clase creo yo, que tenemos distintos tipos de regeneraciones, ¿cierto? Porque
Con la combustión sale material particulado y ese se almacena directamente en el DPF o en el catalizador de oxidación. ¿Y qué es lo que pasa? Si usted va en un cambio bajo, ¿cierto? Como cualquier persona cree que va a ser más económico, y pisa el acelerador para obtener mayor potencia, pero va a hacerlo desde los 1500, no desde la curva del torque, ¿cierto? Porque generalmente la curva del torque al peak son más o menos unas 3000 vueltas en un vehículo, una camioneta, en un vehículo menor, ¿cierto? 3000 RPM, más o menos un rango. Pero ¿cuál es el asunto? Que pasa lo mismo que lo que dije con la benzina de 93 octanos cuando se le echa un motor que necesita una de 97. Usted va a querer acelerar y va a pisar más, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a inyectar mayor cantidad de combustible, pero ¿qué pasa? El turbo también va a ir a bajas revoluciones. Por consiguiente, ¿qué es lo que va a pasar? La combustión va a ser incompleta. Sí, es verdad que estamos rodeados de sensores, pero la combustión va a ser peor, ¿cierto? Porque va a haber un pic en que usted va a inyectar mucho combustible, ¿cierto? Pero va a tener una diferencia en base a la cantidad de aire. Por consiguiente, va a tener mayor cantidad de material particulado, ¿cierto? Y usted dentro del vehículo va a querer acelerarlo más. Pero desde 1500 vueltas no va a poder hacerlo. La parte correcta, ¿cierto?, es bajar una marcha y pasar los cambios a 2500, 3000 vueltas, ¿cierto? Pero la gran mayoría no hace eso. Y por eso se obturan estos filtros. ¿Ok? Ahí vemos otro sistema en corte. Tenemos el aire fresco que admite el turbo, ¿cierto? Lo comprime y lo manda al intercambiador de calor y después lo manda directamente a la admisión. Pero acá tenemos la válvula EGR y ¿qué es lo que hace? Manda todos estos gases ya utilizados de nuevo a la admisión. O sea, ¿qué significa? Que tenemos en el sistema de catalítico o catalizador de oxidación, tenemos el sistema SCR, tenemos la EGR y tenemos el catalizador de oxidación, el sistema SCR y tenemos la EGR. Todos esos componentes para bajar al máximo los NOx. Y aún así falla en algunas ocasiones. La gracia es que sea cero, pero siempre hay un porcentaje. Ahí tenemos algunas imágenes de los sistemas de AdBlue que son bastante compactos. ¿Ok? Tenemos las unidades, la centralita. Hay veces que la unidad viene compacta, aquí viene el filtro, la bomba y la unidad, ¿cierto? Tanto con flexible y cañerías para enviar el AdBlue al inyector, ¿ok? Pero hay en algunas oportunidades va la bomba en un lado, la unidad en otro y el inyector en otro lado. ¿Ya? Va a depender directamente del fabricante y lo compacto que sea la máquina. ¿Ok? Hasta el momento, jóvenes, ¿alguna consulta? No, hay que estudiar. Ahí tenemos imágenes del inyector, pueden ser de distintos tipos. Ahí tenemos un inyector completamente mecánico. Tenemos esta boquilla que no tiene pinta de inyector, ¿cierto? Pero es un inyector de AdBlue. ¿Ok? El pulso viene directamente desde la bomba. Acá tenemos otro tipo de inyector. Y no sé si se fijan, pero no tiene retorno. ¿Por qué? Porque al ser del tipo inyector normal, ¿cierto? Tenemos una electroválvula ahí. Entonces, en base al pulso que necesite, le llega una señal eléctrica y se abre, en base a la necesidad. Al igual que el inyector que está en la parte superior. Existen distintos tipos de inyectores, pero la finalidad siempre es la misma: bajar las emisiones contaminantes. En casos puntuales, chiquillos, yo he trabajado en bastantes camiones Scania. ¿Ya? Scania. No Scania. Cuando usted tiene un código de AdBlue 1, dice potencia reducida del motor, automáticamente reduce el par motor y lo reduce harto. ¿A cuánto me refiero que es harto? Un 40%. Así lo limita. 40%. Es bastante. 40%, sí, se nota más en la subida, en plano no va a notar. ¿Cierto? 40% menos de par. Lo otro, en Chile no corre, pero en países de la Unión Europea, los fiscalizadores
andan con una herramienta escáner. Y si usted tiene un código de AdBlue, multa, parte, automáticamente. En España sobre todo, son súper celosos con las normas medioambientales. Y entonces usted le dice, no, si el check de la ampolleta, de cualquier cuestión. Error, a ver, conectemos. No, sistema de emisiones contaminantes. Multa. Claro. Lo otro, cuando usted se mete en el sistema de escáner para Scania, usted soluciona el problema, el que sea, no sé, puede tener problemas con los filtros, que es lo más probable es que se obturen, microfiltros, fugas, cualquiera de esas cosas. Usted borra el código, pero ¿cuál es el problema? Que el código queda activo por defecto durante 400 días. 400 días queda en la memoria, aunque esté inactivo. Y ahí tenemos un check de color blanco en el caso de la Scania. Entonces, aunque usted lo tenga activo y lo tenga solucionado el problema, queda en la memoria y no se va a poder borrar durante 400 días. Y eso lo dice el Scania. ¿Ya? Entonces hay que tener todas esas precauciones. Lo otro, lamentablemente, acá usted llama al técnico y por 300 cochinos billetes elimina el sistema. Eso mismo Sin sacar el DPF. Electrónicamente. ¿Y cómo lo hacen? Obviamente que esto no debería decirse. AdBlue también lo hacen, ¿no? Sí, bueno. Sí, los dos. Sí, bueno. Sí, pues. Pueden hacer AdBlue o AdBlue y DPF. Le ponen versiones anteriores, mapas, versiones Le anteriores. ponen, ¿qué es lo que hacen? Prácticamente sacan el mapeo original del vehículo y ¿qué hacen? Ponen un mapeo de una versión anterior. Y eso es toda la ciencia. Elimina el film. De una generación que no tenga el sistema de AdBlue, pero tiene generalmente la mayoría de los sensores. Acuérdense que más o menos vamos desfasados como en 5 años, 10 años con Europa. Así estamos desfasados, ¿cierto? Y eliminan el sistema, poniéndole un mapeo de un vehículo de una generación anterior. Eso sería todo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que como el sistema de AdBlue, usted lo eliminó, ¿cierto? Porque, no sé, murió la bomba. Y la bomba vale 2 millones de pesos. Ya estamos hablando de un camión. Le sale mucho más barato pagar el 300 lucas a lo viejo, ¿cierto? Pero ¿cuál es el problema? ¿Cierto? La fiscalización. El sistema queda ahí, pero no funciona. ¿Estamos claros? Que no sacan nada, no sacan computador, no sacan nada, queda todo ahí. Pero ¿cuál es el problema más grande? Que el DPF se satura mucho más rápido. El DPF se satura Eliminamos el DPF. y tiene que eliminarlo. Sí. El DPF solamente es un catalizador, ¿cierto? Que tiene una envergadura, no sé, que son 2 en el caso de los tractocamiones, deben ser, no sé, unas 10 pulgadas, 12 pulgadas, así de grande. ¿Ya? Que tiene el mismo ancho del silenciador. ¿Y qué es lo que hace? Los elimina. ¿Cierto? Y ahí quedarían espectaculares. Contratiempos de hacer esto. ¿En la revisión técnica va a pasar? Con 40 Sí, lucas. pues, si la norma chilena Sí. no estamos en la. O sea, los camiones que llegan, si es verdad, Euro 6, todo espectacular, mortal. No, pero pasa la revisión Sí, porque técnica. estábamos en la Euro 5. Pasa. Claro, Los camiones les cobran más la revisión. claro. 70 lucas. Ese es el problema. Ahora, dígame. En el dinamómetro. ¿Vale con la Euro 4? Sí, de Euro 4. También pago yo. Ese es el problema. Y lo otro, que como decía aquí el compañero, ya la emisión, o sea, la toma de emisiones contaminantes no se hace con el vehículo estático, se hace en rodillas. ¿Cierto? Los vehículos más antiguos, no sé si se acuerdan, que te llegan a bajar en la acelerador, para que le sacan ese canal, apretáis todo, ¿no? Cuando se sube el viejo con la revisión técnica, le pegaba la acelerada y salía la bocana de humo azul y varios vehículos murieron ahí, ¿cierto? Ahora lo hacen con rodillas. Y miden cuántos gramos de óxido de nitrógeno, cuántos gramos de material particulado sale por el escape en base a una velocidad X. Y así funciona la normativa aquí en Chile. Mal.
No, lo que esté mal. Vamos evolucionando, po. Cada vez más. Mucho más adelantado. De hecho, eso no se perdona. De hecho, ahí está el caso de Volkswagen. Uy, sí. Cuando decían que usted podía respirar dentro del tubo de escape. Sí. ¿Cómo fue lo que hizo Volkswagen? Le puso un sensor en el escape. Sí. Todavía no. Y falseó las emisiones contaminantes. Pero el problema es que alguien se dio cuenta, no sé si alguien gritó o alguien se dio cuenta y tenían la media prueba. Porque ustedes han visto cuando hacen los reclames, ¿cierto? Los comerciales de los vehículos y dicen, los reclames se han los comerciales dicen que en este caso los franceses la hayan pero pesado, ¿cierto? Nuevo Peugeot, 30 kilómetros por litro. Por el pudre techo. ¿Lo has visto, no? 28 kilómetros por litro es demasiado, ¿cierto? Y casi ninguno de estos vehículos logra esa eficiencia, a menos que sea una moto. Mi moto. Claro, es demasiado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero abajo dice, condiciones ideales. El viento a 2 nudos. La presión de inflado del neumático son 30 libras. El neumático tiene que ser un 14R. El vehículo tiene que ir prácticamente con el chofer que pese 200, o sea, 70 kilos. ¿Cachai? Y la maleta cero. En línea recta. Abajo le pone La letra chica, esa es la letra La letra chica, po. conductor idealmente un chino. Claro, exactamente. Y lo otro, que ahora todos los vehículos vienen con la eficiencia energética. Si usted antes pasaba por una automotora y le gustaba un auto, le preguntaba, el mismo vendedor le ofrecía, ¿cierto?, el vehículo que usted quisiera, que le llamara la atención, la subida, la cuestión. Pero todos los vehículos dicen eficiencia energética, ¿cachaban? Igual que los refrigeradores, ¿cierto? A, B, C. B, C, D, todos los vehículos. ¿Quién por la voladita? La voladita. Ya, jóvenes, ¿alguna consulta? No.